Hoy sí que va bien, ¿eh? El internet. Sí, hoy el internet va bien, sí. O sea, es que estoy con la wifi. Vale, empezamos ya. Bienvenidos y bienvenidas a Clubs and Stories, el podcast para descubrir el mundo del vino a través de historias personales, charlas sinceras y mucha pasión. Ya seas enólogo, sommelier o simplemente alguien a que le gusta tomarse una copa, este es un sitio. Hoy me he reunido con Paula Hortas, enóloga andaluza que ha pasado por Portugal, Carcasona, Chile, donde no fue todo muy bonito, en Napa, donde sí, y ahora lleva 2 años trabajando como enóloga en el sur de Francia, en Côte-du-Rhône. Vamos a hablar de cambios culturales, de retos de bodega y de cómo el vino se vive de formas muy distintas, pero siempre personales. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú qué tal? Muy bien, yo encantado de que estés aquí. ¿Te han entrevistado Igualmente. nunca? ¿Estás nerviosa? ¿Para un podcast? No. ¿Pero te han entrevistado alguna vez? Creo que sí, tipo, a ver, alguna vez no, la verdad no me acuerdo. Puede que sí, puede que no. Como hablo tanto todo el rato, pues a veces es como las entrevistas de trabajo se vuelven un podcast. Pero no te lo tomas como entrevista, sino más como una charla y así. Bueno, si hablo mucho, tú me cortas de todas formas, porque sí. Vale, perfecto. ¿Te acuerdas de la primera vez que probaste el vino? Sí, de acuerdo. O sea, una copa entera. El día de mi Sí. 18 cumpleaños. ¿En Con mi serio? padre, sí, con mi padre, o sea, porque yo de pequeña, desde pequeña el vino me ha interesado. Desde el principio, cuando era más pequeña, 8 9 10 años, mi padre solo me Vale. hacía olerlo. Y después, a medida que iba creciendo, pues un poquito más probando y tal. Y un día mi padre me dijo, me haría mucha ilusión que la primera copa de alcohol que vivieras fuera conmigo en mi 18 cumpleaños. Entonces le dije, perfecto, y esperé hasta los 18 años y me tomé una copa de vino con él. O sea, fue la comida de mis 18 con mi abuela, con mi madre, con Sí. mi padre, con mi hermana. Así que ahí fue mi Ah, pues es primera bastante copa de vino. bonito. Bastante Sí, bonita la historia. ¿Qué sí. vino fue? ¿Sabes cuál? Fue un dos cortado, se llamaba. Creo que el de Humbert, en Williams and Humbert, un vino de Jerez. ¿Pero un vino de Jerez, de los secos o de los No, seco, seco, fortificados? seco. Ah, vale, Seco. vale. Un dos cortado o sea, es una variedad de palo cortado. Llega a ser un palo cortado, es como una evolución del palo cortado. No conocía. Sí, espera, Vale. te lo voy a enseñar, te lo Em, mando. Dos cortado, por si bueno, lo quieres esto ya poner. me lo he respondido, pero ¿tú cuándo te empezó a interesar este mundo? Porque tú vienes de una familia del mundo del vino, ¿o no? No, o sea, mi madre cuando yo era pequeña sí que trabajaba en una bodega, pero no tenía nada que ver realmente con el vino. Ella era básicamente estaba haciendo su doctorado en una bodega y obviamente Vale. tocaba el vino, pero no era que ella produjera, sino que era más investigación en el laboratorio. Y cuando yo ya nací, dejó la bodega y realmente mi interés por el vino viene por tomarlo en casa. Tipo, Jerez es una ciudad con mucha influencia vitivinícola y aparte mis padres, o sea, mi padre y mi madre, pero sobre todo de mi padre, es alguien que siempre ha disfrutado mucho de la degustación y de tomar vino. Vale, Entonces fueron ellos los que me inculcaron un poco más lo de el vale. vino. Tal. Si no te dedicabas a esto, en plan, si el vino no existiera en el mundo, ¿qué estarías Sí, haciendo? productos cosméticos, lo tengo clarísimo. ¿Sí? Tipo, siempre trabajaría, sí, o colonia, o perfumes, o productos cosméticos, pero siempre trabajando con los aromas y con lo que te hace sentir esos aromas. Entonces, el mundo de los cosméticos me encantaría. El mundo Vale. de los perfumes, sobre todo. O sea, cuando hablo cosméticos, es sobre todo parte de perfume, no tanto productos de belleza. Y si no, sería algo agroalimentario, tipo queso, cerveza, pero antes la parte perfumes. Eso me encantaría. Ostras. No me esperaba la respuesta, pero tiene sentido. Ah, Totalmente. tú que has viajado tanto, ¿cómo ha Sí. sido? Bueno, ahora cambiamos de tema. Tú que has viajado tanto, ¿cómo ha sido adaptarte en cada cultura y clima? No solo vino, sino gente y estilo de vida. Bueno, o sea, es verdad que yo he hecho varias vendimias fuera de España. Realmente nunca he trabajado en España, pero cuando empecé a salir fue realmente con los Erasmus de la universidad. Y dependiendo del país, o sea, también dependiendo, pero si nos centramos más en la parte del vino y de salir a descubrir vinificaciones, al final me resultaba muy fácil porque siempre cuando estás trabajando para vendimias, siempre te encuentras gente de todo el mundo que al final está ahí como tú porque tiene una pasión. Sí, Entonces, estás como en la burbuja del vino. Es fácil adaptarse porque todo lo que te rodea es vino, es sí, algo que tienes mucha pasión. Y realmente
soy una persona también que le gusta mucho descubrir otras formas de pensar, que descubrir cómo piensa, cómo se vive en un sitio, cómo se vive en otro. Entonces, para mí, todo lo que fuera de lo que estoy acostumbrada me parece interesante. Entonces, ya de por sí no tengo problemas con eso. Pero si encima le añades que estás en un entorno en el que realmente tienes muchas cosas en común con todo el mundo, se vuelve se vuelve bastante fácil lo de vivir fuera. Vale. Sí, a mí más o menos me pasó esto en Napa, ¿eh? En Napa, Sí, como Tora con el vino y tal, sí. sí, Vale. o sea, al ¿Cómo- final es fácil eso. ¿Cuál ha sido tu momento favorito en tus experiencias viajando? ¿Favorito en el sentido de trabajo, en el sentido personal o cómo? ¿A qué te refieres? Favorito, sí, en el sentido personal, el que más buenos recuerdos tienes. Vale, yo creo que fue el primero, probablemente el Erasmus en Reims, cuando estuve en Champagne. Fue realmente mi primera experiencia cerca del vino y aunque Sí, era todavía estudiante, pues tuve la suerte de encontrarme gente igual que súper apasionada, que nos encantaba probar cosas, que compartíamos esta pasión por decir, estamos aquí, vamos a aprovechar todos los momentos, sobre todo en la clase, tipo en la clase del diploma de enología. Era como, sí, vamos a disfrutar cada segundo, vamos a aprender muchísimo. Tú sentías, estabas con gente que como tú quería aprender del vino y beber, pero, o claro. sea, beber en el sentido de descubrir. Y después Sí. yo creo que otro top fue Napa. Cuando estuvimos en Napa me recordó mucho en ese sentido a Reims porque tuvimos la suerte de encontrarnos un grupo de personas que nos encantaba descubrir el vino. Sí. Éramos unos obsesionados, tipo bastante obsesionados. La religión ayudaba mucho, tener gente alrededor que también tenía la misma pasión ayuda mucho. Y Sí. a nivel profesional también creo que fue una de las mejores experiencias porque fue realmente la primera en la que ya no estaba tan involucrada en los trabajos de bodega, que quieras o no son importantes, pero no es realmente lo que yo quiero hacer en mi vida. Y ya estaba más en el proceso de ¿por qué voy a hacer esto? Vamos a organizar el Claro. trabajo para que estas cosas se hagan. Entonces, a nivel profesional, genial. Y a nivel personal, también una de las mejores experiencias de mi vida. Muy bien. Vale, ¿cómo es ser mujer en este mundo? A ver, ¿Es complicado? una gran cuestión. O sea, la verdad es que yo he tenido muchísima suerte. Vale. Mucha suerte en el sentido de que en cada sitio en el que he estado sí que he sido aceptada. No he encontrado ningún impedimento que te diga, ah, sí, por ser mujer y joven voy a tener un problema. Pero veo hacia atrás todas las experiencias que he tenido, sobre todo las últimas. Sí que es verdad que nunca he encontrado un sitio en el que la persona más responsable de la bodega sea una mujer. Siempre está el director técnico va a ser una mujer, por ejemplo, o el enólogo va a Sí. ser una mujer, que realmente quien gestiona toda la bodega, pero después siempre encima hay un hombre supervisando. Y es algo que me llama mucho la atención, porque al final quien está manejando los hilos es la mujer, pero nunca he encontrado todavía el sitio en el que la mujer Ya. aparte es la que se le reconoce el trabajo, lo cual me parece súper interesante. Y a nivel personal, pues sí que es verdad que a lo mejor al ser joven todavía estamos o sea, tenemos que tener en cuenta que es una industria muy rural todavía, sobre todo en Europa. Sí. Voy a hablar sobre todo de Europa porque el resto de países no he tenido tanta experiencia como para saberlo. Entonces, el hecho de llegar a una bodega donde casi todo el mundo es hombre, hay mucha gente que es muy mayor, el primer choque puede ser, esta niña que viene de salir de la universidad, que obviamente no tengo tanto conocimiento, pero sí que tengo conocimiento. Entonces, Claro. ahí sí que notas un poco al principio el roce, pero eso un poco no es algo que te digo me ha impedido hacer mi trabajo ni nada. Sí. Lo cual está súper bien, quiere decir que el mundo de la tecnología está bastante integrado, el papel de la mujer, pero aún así hay mucho trabajo por hacer. Tipo, Claro. si vemos todavía las imágenes de los enólogos más influyentes del año o las caras de todas las bodegas bien conocidas, o sea, de todos los países europeos, la gran mayoría son hombres todavía. Sí. Los grandes consultores enológicos son hombres todavía. O sea, nadie se imagina todavía un enólogo y piensa en una mujer. Sin embargo, el porcentaje de mujeres que estudian enología era muchísimo más alto que el porcentaje de hombres. Entonces, estamos en un proceso de cambio, estoy segura, pero obviamente todo a su tiempo, no es todo todavía perfecto en ese sentido. Ya, aún así yo veo que se está dando muy reconocimiento a las mujeres enólogas, porque estoy viendo aquí en Cataluña por lo menos hay una feria de vinos que se hace igual que en la Wine Week al mismo tiempo, Sí. es en otra parte de Barcelona, se hace como una mini Wine Week, pero de bodegas que las enólogas son mujeres. Sí, o sea, hay mucho, también hay un Woman Week, in Wine Week, algo así que es internacional, pero
el hecho, para mí, desde mi punto de vista, el hecho de que necesitemos unos eventos exclusivos para mujeres nos demuestra que todavía el mundo de la enología está todavía muy dominado por los hombres. Y, sí, o sea, y al final, o sea, es muy interesante de ver porque muchas veces a nivel degustativo, a nivel de gestión, o sea, la forma en la que trabajamos las mujeres en el mundo de la enología es muy diferente a la que trabajan los hombres. O sea, y eso no quiere decir que lo estemos haciendo peor, sino que hay que hacer un cambio de visión de cómo queremos gestionar una bodega y cómo queremos los vinos. Y además, realmente creo que más diversidad implica también más diversidad en el paladar, tipo... Tradicionalmente, que no en todos los casos, pero tradicionalmente los gustos de los hombres son de un modo y de los gustos de las mujeres son de otro. Sí. Por educación, por realmente, no sabemos realmente por qué, pero es así. Y tener más diversidad yo creo que ayudaría mucho. Igual como debería haber, o sea, bajo mi punto de vista, en el mundo de la enología tendría que estar más abierto y no tendríamos que ser todos europeos o todos caucásicos, porque la diversidad aromática y la ruleta de aromas que tenemos cada uno en nuestra cabeza está muy influenciada por nuestra cultura y si pudiéramos tener esa riqueza cultural dentro de los vinos sería fantástico. O sea, yo creo que tendríamos muchísima más riqueza enológica en ese sentido. ¿Y tú crees que, por ejemplo, en una bodega, que es lo que tú dices, siempre hay una mujer por debajo del hombre, pero si en ese caso, si, por ejemplo, una bodega tiene 2 enólogos, una mujer y un hombre, sí, sería algo muy potente? Si tuviera el qué, perdón. En una misma bodega haya 2 enólogos, una mujer y un hombre, y estas 2 personas sepan trabajar muy bien juntuamente. Sí, o sea, yo entiendo que eso sería ideal, pero a nivel práctico todas las bodegas van a tener siempre alguien que es por encima superior jerárquicamente. Claro. Que a lo mejor a nivel de producir vinos es la misma persona, sí, pero a nivel jerárquico siempre hay uno que va a estar por encima. Y lo que es triste es que de momento todavía la mayoría de ese poder jerárquico, más que de poder de decisión, sino poder jerárquico, siempre es el hombre. Por lo menos en mi experiencia, en todas las bodegas en las que he estado, siempre es el hombre. Y eso es lo que, o sea, no es tanto a nivel enológico, sino a nivel de la industria, de cómo está organizada la jerarquía. Todavía es muy raro tener una mujer que sea como realmente la directora técnica y responsable de producción. No hay todavía esa figura de gestiono todo al equipo. Llevas 2 años en Côte d'Or. ¿Qué hace especial que te ha enganchado aquí 2 años? Côte d'Or tiene 2 zonas, la zona del norte y la zona del sur. Yo estoy más en la zona del sur, que es donde tenemos denominaciones de origen como Gigondas, Vaqueiras, Quiagan, Châteauneuf-du-Pape. Al ser una región con tantas pequeñas denominaciones de origen y un terreno muy especial, porque hay mucha influencia del viento de los Alpes, después tienes influencia un poco del mar también, el propio valle del Ródano tiene su propia influencia sobre el terreno. Entonces te hace una riqueza de terroir muy grandes, después una riqueza de variedades de uva muy interesante también. Todo eso te necesitas un poco más de tiempo para conocerlo. ¿Por qué no hice solo una vendimia? Porque a nivel profesional yo pensé que ya era momento de empezar a tener un trabajo más estable y ver una vinificación entera, es decir, de vendimia a vendimia, no solo los 4 meses que dura la vinificación. Y aquí me parece que era un sitio interesante por eso, por toda la riqueza en el suelo, toda la riqueza en los tipos de vinos que puedes realizar, en la riqueza desde el punto de vista histórico y cultural, porque Tabel es una de las primeras denominaciones de origen que también se trabaja aquí en la zona del Ródano. Châteauneuf también es una región que es bastante reconocida y también una de las primeras de Francia. Y al mismo tiempo hay denominaciones de origen que se van incorporando. Por ejemplo, esta Rasteau, que no es muy nueva. La jerarquía de los vinos está muy bien se nota mucho, me refiero. Tienes como Côte d'Or genérico, después Côte d'Or Village, después los Village comunal, que son un nivel superior, y después tienes como los crus, que son como Châteauneuf-du-Pape, por ejemplo. Sí. Y esa diversidad te ayuda mucho mentalmente a la hora de decir, tengo mucha diversidad, tengo muchas variedades de uva, tengo muchas variedades de suelo, tengo muchas denominaciones de origen, ¿qué diferencia cada una? Entonces algo que me parece que es súper interesante a nivel profesional y también a nivel de una friki que le gusta el vino, la verdad. ¿Tú durante los fines de semana vas por ahí, por las bodegas, a probar vino y eso? De cuando en cuando sí. O sea, es triste porque una vez que te sientas en un sitio, pues esa necesidad de ir todos los fines de semana a hacer algo se pierde, porque dices, lo tengo todo el tiempo. Pero sí, cuando puedo, pues visito alguna bodega o si tengo algún contacto. Por ejemplo, tengo un contacto de una chica también, una señora que lleva muchos años aquí en España y tiene una bodega. Me encantaría ir a verla porque yo trabajo en una bodega que es más de grandes producciones, pero eso no me quita el interés por conocer las otras pequeñas bodegas, ver lo que hacen, cómo hacer, sino también las ferias de vinos. Me parecen un sitio súper interesante y aquí hay muchas ferias de vino ahora en verano, tipo cada pueblo de denominación de origen hacen su propia fiesta.
sino hay una fiesta de toda la región que se hace en Aviñón durante mayo, que también son eventos en los que incluso la gente que no conoce el vino y no quiere estar visitando 30 bodegas, 1, 2 y 3, porque al final, vamos a ser sinceros, todas las bodegas tienen lo mismo. Tanque de acero inoxidable, tanque de betón, tipo, a un momento ya dices, bueno, la bodega es bonita si está pensada para el turismo, pero una bodega realmente todas son iguales. Y estos eventos te ayudan a probar todos esos vinos en un mismo sitio y además compararlos. Entonces, la verdad que a lo mejor no he ido tanto a bodegas ahora, pero sí que he ido a muchas ferias de vinos para probar y para decir, pues mira, esto me parece chulo. Y he descubierto así un par de bodegas que chulísimas, la verdad. Vale, está guay. ¿Cómo es trabajar con la gente francesa? ¿Hay choques entre España y Francia? No, está bien. Tipo, siempre caen las bromas o comentarios típicos. A ver, estoy en una zona rural, entonces siempre va a haber comentarios de que si España deja ser, deja no sé. Al principio me lo tomaba mal, ahora respondo de vuelta, tipo, bueno. Sobre todo con el vino, hay mucha competencia con el vino, claro. O sea, el vino de España me da mucha rabia porque el vino de España está muy infravalorado y en parte es nuestro problema, porque realmente tenemos vinos de muy buena calidad en España, pero que no sabemos vender. Entonces, muchas veces España es conocida por el vino en volumen, que se vende por litros y litros y litros, súper barato, cuando la calidad de ese vino que nosotros estamos vendiendo a precio, vamos, y fuera, o sea, es que no, yo no encuentro la lógica de este mercado. Pues después aquí te lo venden muchísimo más barato también, la gente se lo toma como un vino que es de mala calidad, mientras que tienen vinos franceses muchísimo más caros, de muchísima más calidad teórica, que los pruebas y dices que no tienen nada que comparar. Y en cambio en España, es que lo peor es que en España deberíamos ser nuestros propios embajadores de nuestro propio vino y hacemos lo mismo. Siempre vamos a poner por delante un vino francés que un vino español. Da igual el precio, da igual todo. El vino francés siempre, es que es francés. Pero a nivel cualitativo España tiene muchísima calidad. Somos muy modernos en cuanto a infraestructuras, en procesos de elaboración. Probablemente estemos mucho más industrializados, que para mí no es algo negativo, al contrario, es algo positivo, porque al fin y al cabo el vino es como la industria del queso, es que la industria de cerveza, están produciendo algo que vamos a beber. O sea, bajo mi punto de vista tiene que estar industrializado en el sentido de decir, tenemos unos parámetros de calidad y unos rangos que tenemos que cumplir. Y dentro de eso también la utilización de nuevas tecnologías, como puede ser la termovinificación, la desalcoholización, la ósmosis inversa para añadir o dejar de añadir, el intercambio iónico para bajar el pH de los vinos. Me parece que son herramientas que tenemos, en España tenemos menos miedo a utilizar y eso nos permite un juego que en el resto de Europa, sobre todo, no nos permite, por ejemplo, comparado con Francia, sobre todo. O sea, si lo pensamos así desde el punto de vista más como para decir, ¿qué refiero? Para mí España y Portugal también son países dentro del viejo mundo que estarían más próximos a un país del nuevo mundo en cuanto a elaboración y estilos de vino que Francia, por ejemplo, o que Suiza, o que o Italia incluso. Sí, en Francia son más old school. Bajo mi punto de vista, demasiado old school. Vale, Pero bueno. En la posición laboral que estás, de enóloga, ¿qué tanto los jefes te dejan experimentar? ¿Hay algo que tienes algún proyecto por ahí para experimentar o algo? No, a ver, Miquel, realmente cuando llegas a una empresa del nivel de la que yo estoy, estamos produciendo 85.000, entre 60 y 85.000 hectolitros de vino al año. El margen de error no es tan grande, o sea, porque esto es una empresa familiar, igualmente no soy una gran empresa que esté respaldada detrás por una gran compañía que puede ser las conocidas como Sogrape o Treasury Wine Estates, no, para nada es así. Es una empresa familiar, entonces el nivel de margen que yo tengo tampoco es tan grande, no tengo para decir. Eso sí, con mi jefa o con la bodega en general, sí lo que intentamos hacer cada año, pues intentar hacer una pequeña experiencia de levaduras o procesos de clarificación nuevos, pero a nivel práctico no tengo un volumen de vino en el que yo pueda hacer cosas porque no lo podemos permitir desde el punto de vista económico de la empresa. No nos podemos jugar tanto en ese sentido. Vale, pero ahora sí, ¿hay algo que te gustaría hacer en la bodega? Me gustaría, o sea, este año, por ejemplo, hemos lanzado un vino de tinto de 13 grados o de 12,5, 13. O sea, es un vino tinto de baja graduación que se intenta adaptar a los nuevos mercados. Pues esa es una línea de trabajo que a mí me parece súper interesante. Nuestros son vinos de baja graduación natural, o sea, son vinos que de base son con grados bajos. Pero para mí el mundo del no-low en general me parece muy interesante y algo en lo que me encantaría seguir descubriendo. Y probablemente este año sigamos haciendo un poco de no-low. Qué guay. Muy bien.
¿Qué variedad era? Por esto. Era un Côte pero de 13. Entonces, Syrah, Garnacha y un poco de las cepas minoritarias. ¿Tienes pensado viajar y trabajar en más sitios? No sé, de momento no sabemos. De momento estamos aquí, lo que la vida nos traiga. Pero estás abierta, no estás cerrada. Yo nunca estoy yo siempre lo digo, la mejora continua en la vida. Entonces, si Vale. tengo la oportunidad de mejorar, pues ya vamos a ir a por la mejora, no nos vamos a quedar estancados. Sobre todo en el mundo del vino, que todo cambia cada 2 por 3, no lo podemos decir Claro. aquí, hasta aquí hemos llegado. Claro, ¿tienes algún país en plan que te gustaría ir? Me gustó mucho cuando fui, pero ya como para vivir, Porto. La ciudad de Porto, y dije, aquí es donde yo tengo que vivir, donde tengo que trabajar y donde... Ya. Sí que si alguien de Porto quiere un enólogo, que me avise, por favor. Vale, hablamos de Chile, ¿vale? Sí. Ah, ¿Por qué Chile? No fue como esperaste. ¿Qué pasó en Chile? Si puedes decir nombres, mejor. No voy a decir nombres. Vale. No lo voy a decir. Pero yo iba con unas expectativas a Chile porque era mi sueño desde que estaba en la carrera de decir hago una vendimia en Chile. Entonces ya de por sí las expectativas que yo tenía eran muy altas. Desde el principio estuvo agafado porque yo iba a ir a una bodega, no llegó la visa, entonces después ya me dejaron ir en esa bodega y me encontré otra. Y lo que yo entendí que iba a hacer allí era más como gestión y responsabilidad de la bodega. Y al final, las tareas que me mandaban a hacer no se correspondían con lo que yo entendí que iba a hacer. Entonces, en ese sentido, no cuadramos. Y a eso hay que añadirle que las condiciones en las que yo estaba viviendo en ese momento personales eran complicadas, porque estaba en una relación a distancia, porque tenía algún problema en la familia que me hacía mucho pensar en si estaba haciendo lo correcto o no. Entonces, eso se sumó. Y después a todo eso hay que sumarle que vivía en el medio del campo, sin coche, con muy poco transporte público, con dificultad hasta para ir para el supermercado porque la comida no nos la garantizaba la bodega, o sea, no nos daban comida. Entonces, se juntaron muchas cosas que me hicieron que a mí la experiencia en Chile no me fuera tan fructífera como me hubiera gustado que fuera. Y a todo eso le añades que ahí sí que tuve un choque cultural en cuanto a las diferencias entre trabajar en Europa y trabajar en Chile. Lo que yo vi allí era algo que yo decía que no me merecía la pena. Entonces yo dije, bueno, termino la vendimia porque es un compromiso que he tenido, terminar vendimia con ellos. Pero después, al poco tiempo, dije que no podía más y que me iba. Pero ya está. Tipo, en el momento es algo que me angustió mucho y que me frustró en el sentido de que yo debido a eso yo empecé a pensar, es que el mundo de la enología es el mundo en el que yo quiero vivir, es el mundo en el que yo quiero dedicarme toda mi vida, porque acabé muy quemada. Entonces yo tuve después, cuando volví a mi casa, obviamente yo ya tenía pensado irme a California, tenía 3 meses para pensar qué quería hacer. Entonces, mi angustia continua es, ¿de verdad me gusta el mundo del vino? ¿De verdad quiero que esto sea toda mi vida? Entonces fue un choque muy, muy, muy fuerte en el sentido de chocarte con una realidad, porque el mundo del vino lo ponemos como el mundo de la enología. Es muy bonito, hacemos vino, pero realmente el vino, esta industria es muy complicada a nivel económico, a nivel profesional, a nivel personal. O sea, en el sentido de que yo considero que a mediados de agosto mi año se acaba, quiere decir que hay 3 meses y medio de mi vida que yo no cuento con ellos para nada, porque desaparecen. No tengo vendimia, o sea, realmente vendimia, vale, me durará 2 meses, 1 mes y medio, pero después el resto del tiempo es como sigo trabajando, no para. Y después a eso hay que añadirle que cuando estás en tu casa y no tienes nada que hacer, piensas mucho. Entonces ahí le di mucha vuelta a la situación de Chile y al final lo que conseguí decir es, bueno, esta situación en el momento no me gustó, me fui, tuve el coraje de decir, mira, esto no es lo que quiero para mí, me voy, pero al mismo tiempo me dio un aprendizaje de decir, vale, en el mundo, ¿cuáles son las formas de trabajar que me gustan y que yo en mi mundo ideal o en mi bodega ideal en la que yo me imagino trabajando o teniendo cuando me jubile, cómo me gustaría que fuera? Entonces, al final, de todo lo malo saqué cosas buenas. Sí. Todo eso. También te digo que desde el punto de vista personal, después pude reencontrarme con amigas que había encontrado en otras vendimias, entonces nos vimos, hice un grupo de amigos muy fuerte también, que todavía estamos en contacto. O sea, tienen sus cosas buenas y sus cosas malas, pero para mí no es la mejor vendimia que he hecho ni de lejos. Vale, cambiamos de tema. ¿Cuál es tu objetivo principal en la vida? El objetivo en la vida. Mi objetivo en la vida, ser feliz. Ser feliz, no hay otra respuesta. ¿Y esa felicidad cómo la conseguirías? ¿Qué necesitarías para ser feliz? O sea, no creo que la felicidad completa me la vaya a dar el mundo del vino ni de lejos, la verdad.
Creo que es un conjunto de cosas. Yo quiero, desde el punto de vista familiar, quiero estar bien, desde el punto de vista laboral quiero estar bien, desde el punto de vista personal, conmigo misma quiero estar bien, y al final es un cúmulo, hay que encontrar equilibrio. Ser feliz al final es aceptar lo bueno, aceptar lo malo y decir, lo bueno pasa, lo malo pasa, vamos a disfrutar el momento como es. O sea, yo tengo sueños y soy una persona que se mueve por sueños, o sea, yo tengo mis objetivos y esos objetivos son los que me hacen a mí avanzar, alcance o no alcance los objetivos. De hecho, a veces... Sí. Que me parece mucho más fácil seguir avanzando cuando tengo objetivos que cuando los cumplo, porque cuando los cumplo tengo un proceso de, vale, ¿cuál es el siguiente punto? ¿Sabes? En plan, Claro. yo soy una persona que le encanta la adrenalina en ese sentido. Sí. Soy alguien que siempre como algo en la cabeza, por objetivos. Desde el punto de vista del vino, pues obviamente me gustaría ser reconocida de alguna forma, ya sea por un vino, ya sea por una bodega, por una consultoría, porque la consultoría es algo también que me parece súper interesante, por formación, por lo que sea, pero me gustaría que mi papel dentro del mundo del vino fuera significante y que ayudara a la gente a conocerlo mejor, a la gente a disfrutarlo mejor y a mí misma a decirme si has hecho con tu vida algo que merecía la pena, con tu vida laboral que merecía la pena. Sí, sí. Dentro de todo hay que tener en cuenta también que mi profesión es muy importante para mí en el sentido de que yo tuve la suerte de encontrar mi pasión es el mundo del vino. Entonces, quieras o no, para mí mi trabajo va a ser algo muy importante en mi vida, aunque puedo entender, o sea, para otras personas no van a serlo, pero es que yo he encontrado mi pasión, sé que haya nacido para eso, pero una parte de mí está llamada a dar lo mejor de mí en el mundo del vino para que la gente lo entienda, lo comprenda, siempre, obviamente siempre con seguridad. No quiero que todo el mundo se vuelva alcohólico, eso no es mi objetivo, pero sobre todo la carga cultural que tiene el vino como bebida. Entonces, yo creo que por ahí sería como alcanzar esa felicidad. ¿Y ahora mismo eres feliz? Sí, obviamente. Como siempre, o sea, yo soy adicta al drama, entonces siempre voy a tener un proyecto en mente, factible, no factible, lo que sea, siempre va a estar ahí. Sí. Pero sí que soy feliz, estoy muy contenta, llevo 1 año y medio aquí, casi, bueno, haré 2 en marzo ya, pero estoy muy contenta porque en 1 año y medio, desde el punto de vista profesional, a lo mejor no he aprendido más a nivel etnológico que antes, pero a nivel de lo que ahora se llaman soft skills, sí, ahora sé gestionar un equipo mucho mejor que antes, ahora sé ver las cosas no desde mi perspectiva, sino desde la perspectiva que quiere el cliente, que no es lo mismo. Claro. Yo tengo un gusto, pero mi gusto no es el mismo que el que quiere el cliente. Y no es lo mismo lo que quiere un cliente que quiere un vino ya metido en botella que un cliente que quiere el vino a granel. Entonces, son cosas que en la vida de estudiante no aprendes porque no hay manera de aprender, pero que en la vida real lo sabes. Ahora, cada vez que tengo un embotellado, pues tengo los parámetros, pero siempre hay cosas que salen mal. Entonces, es como una paciencia, aprender a ser paciente y decir, vale, Claro. la posibilidad del error está ahí. Hay que superar ese miedo al error. De hecho, o sea, una de las entrevistas, porque al año de estar aquí me hicieron una entrevista y me dijeron, Paula, estamos muy contentos con tu trabajo, pero tienes que aprender a que te vas a equivocar. Porque ahora mismo estás en un nivel de STV, quieres todo perfecto, obviamente como perfeccionista que soy quiero todo perfecto, pero en el mundo del vino es imposible, te vas a equivocar. No una vez ni dos, te vas a equivocar muchas veces. Pero lo que tendrás que aprender es a decir, vale, me he equivocado, ¿cómo puedo solucionarlo? Y la verdad, esa conversación me sirvió mucho para decirme a mí misma, pues sí, pues me voy a equivocar. Relájate un poco, baja el nivel de estrés y equivócate. Tipo, ¿ya encontraremos la solución? No puedes controlar todo, no. En el mundo del vino hay tantos parámetros incontrolables de tiempo, de materia prima que no llega, o sea, de las cisternas de vino que llegan un día pero al final llegan otro. O sea, hay tantas variables que te pueden salir, o un vino que no debería tener una maloláctica y de repente tú ves que ese blanco que lleva a 25 de libre de esos dos toda su vida, de repente empieza a hacer su maloláctica y tú te explicas, no entiendo por qué. Entonces son muchos parámetros que tú te dices, pues tengo que sacarlos en el momento, no me voy a poder yo pensar si todas mis cubas de blanco empiezan a hacer la malolática, me da un ataque al corazón. No puedo prevenirlo, no puedo prevenirlo. Entonces, en ese sentido, lo que ahora he aprendido es todo eso. Pero obviamente yo sigo teniendo la curiosidad de, tenemos una máquina de acidificación, pues ahora yo soy la que va allí, la máquina, tengo toda la formación. Me encanta buscar eso. Después, las nuevas tendencias estas de los vinos sin alcohol me parece súper interesante también. Sí. Yo tengo a mi parte curiosa, que siempre la voy a tener, es la que me hace sobrevivir todos los días, que yo sé que a un momento dado, pues obviamente la tendré que alimentar todavía más. Pero ahora, como estoy mucho aprendiendo desde el punto de vista de habilidades blandas, que mi crecimiento, yo me veo y hace 1 año y medio y ahora y es como soy una persona diferente. Qué guay, me alegro mucho. Sí, totalmente. Vale, creo que esta pregunta te la hice por WhatsApp, no estoy seguro. Top 3 vinos que has probado nunca. Te voy a hablar más de estilo que de bodega, ¿vale? Porque soy terrible con los nombres. Te digo 3, 2, 1 mejor, ¿no? Yo creo que mis 3 vinos favoritos del mundo son el champán Blanc de Noir, en general, y si es de la zona sur de l'Aube, mucho mejor, de la Côte du Bar, creo que se llamaba,
Entonces, como la zona del sur, que tiene un suelo muchísimo más calcáreo. Y si es 100% Pinot Meunier, muchísimo mejor. Después, me queda un bug, me bugué. No sé si se llama Meunier o Pinot Meunier. Se llama Meunier, solo Meunier. Meunier, sí, del Meunier, Pinot. Sí, ¿no? sí, 100% Meunier. Después, en number 2, me quedaría con, yo creo que un Cabernet de Napa. Qué rico. Yo creo que un vino así, sí. Si no, es que también están los del Douro, que son espectaculares. Pero no, me quedo con el que bebimos en tu cumpleaños. Ese vino me marcó. ¿Cuál? El que No yo me llevé, acuerdo. creo que se llamaba Hanwich. Vale. Si me das un minuto, No te lo sé. miro en Instagram porque lo tengo puesto. Y después, en primer lugar, obviamente, el palo cortado o el dos cortado, tipo la gama palo cortado en Jerez. O sea, eso no hay Vale, quien lo sí. compare. Y hay uno especialmente que es el palo cortado de Barbadillo, que es de Sanlúcar, que es, o sea, Sanlúcar generalmente la zona de Jerez está más dedicada como al vino manzanilla, que es crianza por bajo velo de flor, entonces vinos muy frescos, hay mucha influencia del mar, entonces son las manzanillas en ese sentido se diferencian del fino en que ese frescor se nota mucho en el vino. De hecho, lo que ocurre es que cuando haces un palo cortado en esta zona, madre mía, el mejor palo cortado de mi vida, te lo juro. Bueno, es que he habido tantos palos cortados que me han marcado mucho, pero ese sí que lo recuerdo con especial cariño por la sorpresa que me llevé al decir, es un palo cortado, pero tiene el frescor en el que no estás acostumbrado en un vino de Jerez. Sino también está el palo cortado de Cayetano el Pino, o toda la gama premium la gama antique de Fernando de Castilla, una bodega en Jerez. O sea, a mí me pierdes con los palos cortados. Vale. Son vinos que Estos los demasiado... probaré. Es que yo, ya sabes que el vino de Jerez me cuesta muchísimo. Yo no he pero porque eso no es encontrado... que no, porque no te lo enseña bien. Hewitt Vineyard. Hewitt. Ah, vale. Ese vino Sí. fue espectacular. Se fue muy bueno. Y si no, es que tengo tantos de verdad que no. Es difícil elegir. Yo eso sí, soy más de estilo. Aparte de eso, lo que sí que me gusta mucho, por ejemplo, son vinos blancos. Los blancos me suelen gustar mucho más, con mucho más volumen y con mucho más cuerpo que los vinos blancos más clásicos. Después, dentro de los tintos, a excepción del Cabernet de Napa y el Douro, creo que generalmente me gustan más los vinos blancos, los vinos tintos más ligeros. Por ejemplo, la Garnacha de Madrid me parece impresionante. Garnacha de Madrid. Sí, la Garnacha en Madrid la hacen Vale. muy, muy bien en Gredos. Y después, vino dulce, algunos también están muy ricos. Obviamente, Sauternes. Me gustan mucho los vinos naranjas también. Pero bueno, si volvemos a los tres son los que te he dicho. El palo cortado, el Cabernet de Napa y el champán Pinot. Champán. El plan de mar. ¿Tienes alguna manía, no sé si lo llamas así, ¿tienes alguna manía o algo que te moleste del sector y que quieras compartirlo aquí? Sí, tengo muchas. Espero que nadie me odie, porque si no, todo el mundo me va a funar aquí. Pero es la pretensión que hay. Hay demasiada pretensión. El vino está para bebértelo. Si te lo quieres beber con Coca-Cola, te lo bebes con Coca-Cola. Si te lo quieres beber en tinto de verano, te lo tomas en tinto de verano. Si te lo quieres tomar con un hielo, te respeto. Pero deberían no haber tantas reglas. Sobre todo las grandes denominaciones de origen deberían dejar más espacio a los jóvenes. No hay espacio para nosotros. Cuando tú ves los comités de los consejos reguladores, todos son señores, nuevas generaciones. Y las nuevas generaciones son los señores que pasan la cuarentena. Sí. Y es como, Sí. ¿cómo quieres que la generación Z beba vino si no se siente identificada? Porque el cambio cultural y social que hay entre la generación de Z y la generación de sus padres, o sea, creo que es la boomer, la Y, no sé cuál es, pero No tengo ni idea. el salto generacional que hay ahí es muy grande y se ve en todos los ámbitos de la vida. Entonces, ¿por qué en el vino no somos tan capaces de saltarlo? Vamos a hacerle hueco a los jóvenes, vamos a hacer hueco al vino en lata, vamos a hacer al vino de baja graduación, porque somos una generación que ya no está tan obsesionada con el alcohol, sino con disfrutar. Entonces, es como, me parece que es algo que hay que dejarse llevar, tipo, vamos a aceptar que el vino tiene que evolucionar. Manteniendo a lo mejor la cultura, los perfiles, obviamente sí, pero todo cambia, todo fluye. El vino que se bebemos ahora no es el vino que se bebía hace 2000 años. No es lo mismo, no es nada igual. Sí, está claro. Entonces es como aceptarlo y adaptarse y decir, cogemos lo mejor de la tradición y lo evolucionamos. No nos quedamos con todo. Hay cosas que realmente, pues si el vino antes tenía que tener mínimo 15 grados de alcohol y ahora tiene que tener como mínimo 14, pues se tiene 14. No, eso no te va a decir que el vino sea peor o mejor que antes. Entonces eso yo creo que es el gran problema que tenemos, que el vino del bueno todavía tiene muchísima, muy pretencioso en ese sentido. La forma en la que se presenta al mundo, por
es un poco mala suerte, pero es todavía con la imagen de el señor que se toma su copa, es muy antigua Ya. y no deja espacio a los jóvenes. Entonces yo creo que ese es como el gran desafío que tenemos internacionalmente con respecto al vino y que me da mucho coraje porque no nos dejan ese hueco. Sí, es lo que tú dices. La gente que mueve los hilos aún es gente mayor y la gente mayor es muy reacia al cambio. Sí, exacto. Pero aún así yo lo que estoy viendo es que la gente joven lo disfruta más, empieza a beber más vino en plan de algún copeo o ahora que está tan de moda el tardeo con vino se está poniendo bastante de moda. Sí, claro, pero porque ya estamos encontrando la manera de entrar. Pero de base es como que está... Nos cuesta mucho entrar porque no lo entendemos y porque lo vemos como algo lejano. Lo vemos como algo para nuestros padres, para nuestros abuelos. Y para nada, tendríamos que beber vino si nos apetece, como nos apetezca. Y si es con falta de limón, pues con falta de limón, no pasa nada. Hay mil formas de entrar. Esta pregunta me encanta. Última vez que te emborrachaste y si fue con vino. Sí, sí. La última vez que me emborraché... O sea, nunca he perdido el conocimiento con vino, pero la última vez que yo sentí tipsy, o sea, es que últimamente, como este año he estado tipsy un par de veces, pero la más icónica, vamos a decir, fui con una amiga de viaje a Porto, llovía muchísimo, muchísimo, pero llegó un día que se abrió el cielo y justo fue el día que hacíamos la parte de Vilanova de Gaia, que es donde están las bodegas de Porto, está el Diaguito. Entonces empezamos con una degustación de Porto a las 10 de la mañana. Después a lo tonto dijimos una copita de vino comiendo. Después vamos a tomarnos una gingiña, que es como un chupito típico de allí, nos lo tomamos. Y cuando se abrió el cielo se pusieron a cantar sobre como el paseo del río, muchos cantantes, tipo música en directo, y ahí ya estábamos ya súper contentas y tuvimos la maravillosa idea de tomar, es decir, nos compramos en el bar, porque claro, allí con el vino, es como, este año he tenido un poco de crisis personal en cuanto a si el vino era algo que me gustaba o no, y entonces era el momento en el que yo estaba dándome cuenta que seguía siendo mi pasión, que un año trabajando en una bodega, pues obviamente... te satura un poco, pero que el vino seguía siendo mi pasión. Entonces le dije, vamos a comprar una botella de vino y nos la tomamos en el paseo del lago, disfrutándola. Entonces allí pues estábamos nosotras con nuestra botella de vino, bailando con la música, así que fue realmente... Suena bien, ¿eh? Suena bien el plan. Tengo un vídeo en Instagram de eso, porque es que fue un día espectacular. No me he emborrachado tanto, realmente no, en serio. No me he emborrachado tanto. Es que este año sí que es verdad que se ha dado la ocasión que he podido compartir más vino que al año anterior. El año pasado compartí menos vino con la gente. Este año sí que he compartido más. Pero no me he emborrachado. Cuidado. Yo que soy muy dramática y digo emborracharse cuando me bebo 2 copas de vino, que no es el caso. Vale, pasamos a un juego. Tengo un juego easy preparado que se llama esto o aquello. Es una respuesta rápida. Te doy 2 opciones. Tienes que elegir una sin pensar mucho, ¿vale? Dale, sí. Y bueno, y si quieres puedes explicar tu respuesta. Dale. Vale. ¿Bodega grande o pequeña? Grande. ¿Vino tinto o vino blanco? Difícil elecciones. Los dos, ahí no elijo, no puedo elegir. ¿Cómo elegir a tu padre y a tu Tienes madre? que mojarte. No puedes elegir a tu padre y a tu madre, no puedes, es lo mismo. Sí se puede decir. Blanco, Al costado. ¿Vino o manzanilla? manzanilla. ¿Aceitunas aliñadas o formats de Francia? Depende. No, vamos a ¿De decir qué? aceitunas, porque el queso en España igual está un poquillo mejor que el de Francia. Pues es verdad, a veces sí que es lo mejor. ¿Y verano caluroso en Andalucía o verano fresquito en Francia? Uf. Yo creo que me quedo con el fresquito. Siempre está fresquito. Más que nada porque es que demasiada temperatura. No. Es que es muerte. Es que eso, es que es en muerte. Andalucía. Ahora me voy de vacaciones para allá y es como, bueno, esperemos que haga un poquito de fresquita porque... Porque tú al mediodía, ¿qué haces? Después de comer. ¿En mi o casa? Antes de comer a calle, ¿no? No puedes salir, tipo... A no ser que estés en la playa y entres en el agua cada 5 minutos o estés en la piscina y entres cada 5 minutos. Sí. Tienes que estar en tu casa con las ventanas bajadas, el aire acondicionado si tienes, y si no, con las ventanas bajadas y esperar a que baje la temperatura. O sea, yo incluso cuando estoy en casa de mi abuela, que está a 10 minutos de la playa, realmente no salgo de mi casa a la playa hasta las 7 de la tarde porque digo, hay demasiada gente y eso me pone muy nerviosa en la playa. Y segundo, no soy una persona que está hecha para pasar calor.
Yo nací para ser Ya. una princesa, entonces yo es como yo voy a la playa a las 7 de la tarde cuando todo el mundo se está volviendo. Hombre, mucho mejor a esa hora. Total. Vale, respuesta rápida, ¿eh? Pero tampoco te enrolles mucho, o si quieres, sí, ¿eh? Sí. ¿Qué opinas de los vinos naturales? Estaría muy bien si todos estuvieran bien hechos. No están bien Vale. hechos. La mayoría de vinos naturales no están bien hechos. Esta es tu respuesta. Sí, va a decir así, sí, sí. El vino natural Vale, requiere mucha vale. limpieza en bodega, requiere mucho control de parámetros como la temperatura de vinificación, el momento en el que recogen las uvas, el estado sanitario de tu viña, la limpieza, o sea, es que, lo vuelvo a repetir, pero es que la limpieza de la bodega es lo más importante para un Sí. vino natural. esencial. Y muchas veces los materiales que quieres utilizar haciendo un vino natural, como pueden ser las ánforas, los huevos biodinámicos, tipo la de betón, o sea, Sí. de hormigón, todos esos materiales son muy porosos, son muy difíciles de limpiar. Entonces, a nivel de desinfección, hay que hacer un gran trabajo. Entonces, tu bodega, obviamente, es muchísimo más fácil si tienes una bodega pequeña, como una pequeña producción, de asegurar que todo eso está muy limpio, pero si no, el vino se te vuelve vinagre o se te vuelve yogur, o sea, por decirlo de alguna forma, se te forma horrible muy fácilmente. Sí, sí. Entonces, tienes que tener muchísima limpieza y tener mucho control de los 3 o 4 parámetros físicos que sí puedes controlar en el vino. Sí, hay que ser muy bueno para hacer un buen Sí. vino natural. Sí. Vale, si fueras una botella hoy, ¿qué tipo de vino serías? Joven, le falta evolución, mucha evolución. Una vez me preguntaron esto y dije que yo era como un palo cortado, porque siempre tengo un objetivo y al final, aunque llego a ese objetivo, siempre hay una evolución en mí. Entonces es como, siempre tengo mis objetivos, pero la vida te va a llegar a ellos, vas a llegar a lo que tú realmente aspiras de la manera que quieres y la vida juega contigo. Entonces yo creo que todos somos como palos cortados. El camino está Sí, sí, sí. trazado, pero no lo podemos controlar. Ya, entiendo lo que dices. Mola la respuesta. Vale, pues ya estamos. Vale. ¿Qué nota le pones a la charla? Un 8. Bueno, es buena nota. No, sí, Y que puedo mejorar de cara a las siguientes entrevistas. Más juegos, tan guay los juegos. No juego más, 2 juegos. Tipo este y otro. Me lo apunto. Vale. No, es que te iba a preguntar, no quieres saber por qué he dicho bodega grande, porque tu cara se ha puesto cuando he dicho grande. Ah, sí, eso. Dime, ¿por qué, O sea- ¿por qué bodega grande y no pequeña? Porque yo creo que en una pequeña me aburriría. Cuando decimos pequeña, yo me imagino una producción a escala humana donde hay una persona o dos que trabajan. Eso es lo que yo me imagino. No hay muchas bodegas así. Las bodegas grandes tienen la ventaja de que su volumen de producción es mucho más grande, entonces puedes hacer más cosas, menos frikis que en una bodega pequeña, sí, pero puedes hacer muchas cosas. Puedes jugar con el vino de una manera que en una bodega pequeña no puedes. Claro. Y a nivel personal, yo creo que en una bodega pequeña me aburriría. A mí me gusta, me gusta la acción, entonces en una bodega pequeña Ya. no sería lo mío. Pero era por eso. Hay acción durante la vendimia, pero luego el resto del año no mucho. Claro, y una vendimia que además, quieras o no, son pequeñas. Y sobre todo, te juegas todo a una carta en la bodega pequeña. Como tengas un mini error, Ya. mueres. Yo no puedo vivir con esa angustia y ese aburrimiento al mismo tiempo. Es una angustia de no puedes hacer nada mal en tus 2 tanques o 3 tanques que tengas. Que después pasa más rica. Sí. Pero al mismo tiempo es como... Yo me gustaría, o sea, Claro. mi sueño ideal sería una bodega que perteneciera como a un grupo, tipo los grupos que ya existen, y tener un trabajo donde yo me pudiera mover entre los sitios, tipo hoy estoy aquí, mañana estoy en Portugal, no sé qué, no sé cuánto, Claro. siempre con tecnología y producción, pero por eso. Sí. Pues ya está. Hola, gracias por compartir tu experiencia real. Nada. Desde el choque que tuviste en Chile hasta tu rol actual en el Ródano. Genial. Si este episodio te ha trasladado a viñedos internacionales, compártelo con alguien que sueñe cruzar fronteras o simplemente le gusta escuchar algo tomando una copa de vino. Sígueme en Miquel Beans o Miquel Wines, depende del idioma que quieras. Y seguidla a ella, que te sigan o si quieres no. Sí, que me sigan, hombre. A Paula, obviamente. no. Flopo. Flopo, ¿no? Flopo / o A winemaking. Flopo, ahí. Seguidla ahí. Eso, lo pones debajo, Su lo nombre pones por ahí debajo en algún ahora. sitio. Y hasta el próximo Globes and Story. Salud y vino. Hasta luego.